Saludos a todos, sean bienvenidos a este mensaje de Escuela de Evangelismo que tenemos para el día de hoy, con el texto en Hechos 17, versículos 2 y 3, y que el tema o el título del mensaje es Hagamos el campamento de evangelismo. Nosotros hemos escuchado muchas veces acerca del campamento. Hagamos campamento de evangelismo. Pero ¿de dónde viene el concepto de campamento de evangelismo y por qué campamento de evangelismo? El concepto viene de que cuando se hace un campamento, pensemos un poco en el campamento del pueblo de Israel en el desierto durante el Éxodo. O sea, hay ciertas cosas que preparar, hay planificación que hacer, hay orden en las cosas. Recordemos, las tribus estaban alrededor del tabernáculo en cierto orden, y etcétera. O sea, hay cosas que hacer, no es algo improvisado. Por eso se le llama el campamento de evangelismo, cuando se va a ir a algún lugar a predicar el evangelio. De eso vamos a estar hablando hoy. ¿Por qué debemos evangelizar? ¿Cuál es la razón? La razón del evangelismo, ¿por qué debemos evangelizar? Y debemos empezar por ahí. ¿Qué lo mueve a usted? ¿Qué me mueve a mí para ir a evangelizar a nuestros campos? Pues tenemos que tener claro cuál es la condición de las personas sin Cristo, el pecado original. Génesis capítulo 3. ¿Recuerdan? Génesis capítulo 3, el pecado original. Tenemos la separación de Dios. La separación, que eso lo vemos en Romanos 3:23. Todos estos versículos no los vamos a leer porque entendemos que ya son muy conocidos para nosotros. Y la autoridad de Satanás en las personas que están sin Cristo, y eso lo vemos en Juan 8:44. Esa es la razón. La razón del por qué debemos evangelizar. Ahora, pero cuando vamos a evangelizar, no vamos sin un plan, no vamos sin una idea. Tenemos que llevar a estas personas una solución. ¿Cuál es la solución bíblica a esas condiciones en las que se encuentran las personas que están sin Cristo? Pues la solución está en Hechos 4, versículos 11 y 12, donde dice que solo Jesús, el Cristo, es la solución. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso nos lo dice Hechos 4, 11 y 12. También Juan capítulo 14, versículo 6, nos dice que Jesús es el único camino y que nadie puede ir al Padre sino por Él. ¿Recuerdan? Y finalmente Juan capítulo 1, Juan 1, 12, que nos dice que a los que creen en su nombre, a los que lo reciben, les ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la solución que nosotros llevamos al campo. Y también nosotros tenemos un llamado. Hay una razón, hay una solución, pero también hay un llamado. ¿Cuál es este llamado? Lo que nos dice Marcos 16:15,
lo que nos dice Mateo 28, 18 al 20. 28, 18 al 20. Y lo que nos dice Hechos 1, 8. Recibiréis poder y me seréis testigos hasta lo último de la tierra. Nosotros debemos tener con toda claridad por qué es que hacemos campamento de evangelismo. ¿Cuál es la razón por la cual nosotros, ustedes y yo, hacemos campamento de evangelismo? Hay una razón, el estado espiritual de las personas sin Cristo. Hay una solución, que es Jesús, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y hay un llamado para usted y para mí, que es ir y predicar el Evangelio a todas las personas. Entonces, esta es la base del por qué hacemos campamento de evangelismo, ¿verdad? Es la razón, tiene que haber una motivación, tiene que haber una razón. No vamos a hacer campamento de evangelismo porque no tenemos otra cosa que hacer. Vamos a hacer campamento de evangelismo porque las personas están sin Cristo y están en esa condición espiritual. Entonces, el título del mensaje es: hagamos el campamento de evangelismo. Y esto es algo que en cualquier país, en cualquier barrio, en cualquier lugar donde estemos, en nuestro trabajo, en los estudios, nosotros podemos aplicar. Y el texto bíblico está en Hechos 17, 2 y 3. Bien. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo vamos a hacer este campamento de evangelismo? Que muchas veces hemos escuchado hablar de él, acerca del campamento de evangelismo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O cómo lo vamos a hacer? Lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico del campo. Un diagnóstico del campo. No sé si ustedes en sus países, en sus comunidades, en sus iglesias, donde han estado, cuando se habla de evangelismo, vamos a evangelizar. El concepto que nosotros hemos tenido aquí en Costa Rica, no sé si es igual en el caso de ustedes, el concepto que tenemos nosotros en Costa Rica es que vamos a ir a repartir tratados, folletitos, panfletos, vamos a ir a repartirlo a las personas, a los que reciben, y si alguien quiere más información, pues le explicamos un poco el Evangelio y le invitamos a recibir a Cristo. Pero no es algo planificado, no es algo que se establece por un orden de planificación en el transcurso del tiempo. En este viaje que nosotros fuimos a entrenamiento a Corea, nos hablaron del campamento de evangelismo y ellos decían que la práctica usual en las iglesias del movimiento es que el campamento del evangelismo se hace a lo largo de 3 semanas. De manera que las cosas se hacen planificadamente, estudiando el campo, para finalmente buscar al discípulo que está preparado por Dios. De eso es lo que yo estoy tratando hoy de resumirles. Lo primero que debemos hacer es diagnosticar el campo. ¿Cómo está el campo? Dice Hechos 17, 16. Hechos 17, 16. Nos dice lo siguiente: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Su espíritu se enardecía viendo a la ciudad entregada a la idolatría. Aquí vemos a Pablo cómo es que él estaba viendo el campo, entregado a la idolatría. Y ustedes pueden leer el capítulo y ver más el contexto.
Pero en ese contexto de idolatría, el espíritu de Pablo se enardecía, se calentaba al ver ese estado espiritual de ese lugar que era Atenas. Lo primero que nosotros debemos hacer es hacer un diagnóstico espiritual del campo. El campamento de evangelismo es una estrategia. El campamento de evangelismo es una estrategia, no es algo que se improvisa. No es algo que repentinamente a alguien se le ocurrió, vamos a evangelizar el barrio. No, el campamento de evangelismo es una estrategia bíblica. El campamento de evangelismo no es, vamos a ver cómo lo puse aquí, no se gana. El campamento de evangelismo no se gana con teología. ¿A qué me refiero con esto? Y quiero explicar un poquito el asunto. No sé si a ustedes les ha ocurrido, a mí me ocurría, gracias a Dios ya no me ocurre, que antes si yo me encontraba con alguien y esa persona empezaba a discutir sobre doctrina, sobre teología, sobre cosas así, yo caía en la trampa y empezaba a discutir de teología. El campamento de evangelismo es exponer, proclamar el evangelio de Cristo. Es proclamar el evangelio. Disculpen la letra, pero esto no me funciona bien. El campamento de evangelismo es proclamar a Cristo. No es discutir de Cristo. La Biblia se expone, se proclama, no se discute. Lo que la Biblia dice, lo que aquí está escrito, no se discute, se proclama, se muestra a las personas. Y que el Espíritu Santo haga en ellos la obra para que ellos puedan abrir su corazón y puedan reconocer su estado espiritual perdido, que la solución es Cristo y que deben recibirlo como Señor y Salvador. Por eso es que no debemos caer en la trampa de discutir de doctrina o teología con las personas. Debemos ver en este diagnóstico que el campo está bajo Satanás. El campo está bajo Satanás. El campo está siguiendo la corriente del mundo. Y esto es ni más ni menos que Efesios capítulo 2, versículos 1 y 2. Nosotros debemos comprobar en el campo que todo lo que está ahí, todo lo que podemos observar, todo lo que nuestro espíritu percibe es el estado perdido de las personas. Lo que hablábamos aquí. Pecado original, separación y bajo el dominio y la autoridad de Satanás. Ese es el primer paso. Diagnosticar el campo. ¿Qué tenemos que hacer también? Perdón. Debemos poner el corazón en el campo. Debemos poner nuestro corazón en el campo y ser perseverantes
Vea cómo dice el versículo que leímos, Hechos 17 y 16. Su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Si usted y yo no tenemos nuestro espíritu ardiente por el Evangelio al ver la situación espiritual en la que están las personas, vamos mal. El pastor Dani Fernández hablaba un día de estos acerca del comienzo. Estamos comenzando mal. Nuestro corazón debe ser puesto en el campo. Nuestro anhelo debe ser el anhelo nuestro, el anhelo de Dios. ¿Y cuál es el anhelo de Dios? Que las personas reciban salvación. Segundo, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer un plan de acción para el campo. Primero, diagnóstico. Después, un plan de acción. Y por eso no se puede improvisar el campamento de evangelismo. El campamento de evangelismo no es una ocurrencia. El campamento de evangelismo no es que no tenemos otra cosa que hacer. El campamento del evangelismo es el deseo de Dios para que las personas conozcan a Cristo. Y el deseo de Dios debe ser mi deseo. Debe estar alineado con el deseo de Dios. Ahora, Hechos 13:48, Hechos 13:48, nos dice la palabra del Señor. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. ¿Qué es lo primero que tenemos que tener dentro de nuestro plan? Que el campo ya está preparado por Dios. Por eso es que el campamento de evangelismo no es una carga para nosotros. Por eso es que el campamento de evangelismo no es una preocupación para nosotros. El campamento de evangelismo es actuar con la dirección del Espíritu Santo para ver las obras del Espíritu Santo y para ver el fruto del Espíritu Santo. Como el como el campo ya está preparado por Dios, que es lo que nos dice Hechos 13:48, nosotros debemos preparar títulos de oración. Títulos de oración por ese campamento, por ese campo. Debemos preparar títulos de oración. Debemos orar por ese campo. Decía un pastor amigo mío, debemos bañar en oración ese campo. Continuamente estar orando con el deseo de Dios, que es evangelizar, que es que las personas conozcan a Cristo. Tercero, ¿qué debemos hacer? Pues preparar el mensaje. Nosotros no vamos a ir al campo sin un mensaje. No vamos a ir a especular qué es lo que va a pasar. No vamos a ir a improvisar lo que vamos a decir. ¿Qué es lo que vamos a compartir? El mensaje. ¿Cuál? El Evangelio. Vamos a ir a compartir el Evangelio, el mensaje de vida. Es un mensaje de vida para aquellos que están en muerte espiritual. Debemos, como les decía antes, observar, diagnosticar el campo. ¿Y qué vamos a hacer?
vamos a conectar el campo con el Evangelio. Vamos a hacer este movimiento, esta planificación, esta acción en el campo con observación, con diagnóstico, conectándolo con el Evangelio y en particular con los 12 estados del incrédulo. Nadie va, absolutamente nadie va a una guerra sin prepararse, sin planificación, sin diagnosticar al enemigo, sin diagnosticar las condiciones del campo, sin ver qué hay a favor, qué hay en contra, qué posibilidades hay. Y nosotros tenemos que hacer ese plan de acción, sabiendo que el campo ya está preparado por Dios y que vamos a recibir las respuestas preparadas por Dios. Recuerden que Dios tiene un plan, tiene un horario, tiene un momento para todas las cosas, pero nosotros debemos actuar adecuadamente. ¿Qué es el tercer punto del campamento de evangelismo? Pues el plan de acción o el movimiento del evangelismo en el campo. Nos dice Hechos 18, del 9 al 11, lo siguiente, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo tengo mucho pueblo, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. Aquí hay un movimiento del evangelismo, pero primero hemos tenido la motivación correcta, el inicio correcto del que hablaba el pastor Dani Fernández. Hemos hecho un diagnóstico del campo, hemos hecho un plan de acción para el campo y ahora sí vamos a hacer el movimiento del campo. Cuando vemos las respuestas de Dios es el momento de hacer el movimiento de la evangelización en el campo. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Por dónde vamos a empezar? Por camino de salvación. Y en esto yo quiero compartirles algo. Resístanse a la tentación de caer en la discusión de doctrina o teología. Céntrense en el propósito de Dios. El propósito de Dios es que esa persona con la que ustedes tuvieron un encuentro por la gracia de Dios reciba salvación. Toda persona en este mundo tiene el derecho de escuchar el Evangelio al menos una vez en su vida. No desperdicie esa oportunidad. No caiga en la trampa de empezar a discutir sobre doctrina,
sobre religión o sobre teología. Aquí en Cartago, donde nosotros estamos, nos dirían, es que la Virgen de los Ángeles, es que la Virgencita, no caigamos en la trampa de decirles que ustedes adoran una piedra. Camino de salvación. Espero que ustedes lo tengan. Es una hojita que lamentablemente no tengo una copia aquí a mano, pero creo que todos la conocen. El camino de salvación tiene partes muy importantes y quiero detenerme aquí un poquito. El camino de salvación le dice a usted primero cuál era el deseo original de Dios. ¿Recuerdan? Génesis 1:27, Génesis 1:28, Génesis 2:7. El deseo original de Dios era la bendición de Edén, tener comunión con el ser humano. ¿Qué pasó después? La caída, el pecado original, lo que llamamos pecado original. ¿Qué sigue después? Las evidencias del estado espiritual del ser humano caído. Y es lo que llamamos los 6 estados del no creyente. ¿Qué sigue después en esto del camino a la salvación? Pues lo que sigue después es los esfuerzos humanos, esfuerzos inútiles, humanos, para tratar de acercarse a Dios. Y ahí tenemos la religión, las buenas obras, la filosofía, la ciencia como esfuerzos humanos, para tratar de acercarse a Dios. Después tenemos muy claro ahí la solución, y yo digo la única solución para resolver el problema de separación del hombre, del pecado del hombre y de la autoridad de Satanás sobre el hombre, que es Cristo. Eso es, si vemos la hojita, que espero que ustedes la tengan. Hay versiones digitales del camino de salvación, se les puede facilitar, pero estamos hablando de esto, el plan original, la caída y la separación, las evidencias, los 6 estados y los esfuerzos humanos, y la solución, que es Cristo. Espero que tengan en mente la hoja y que me estén siguiendo. Ahora, ¿qué tiene también el camino de salvación? Muy importante, las bendiciones del Hijo de Dios, que eso está aquí a la izquierda, ¿lo recuerdan? Y aquí al pie están las 5 seguridades de un Hijo de Dios. Entendiendo, por supuesto, que como todo el sistema, el movimiento para la evangelización mundial es una agrupación de ideas. Entonces, ¿por qué me detengo un poquito en el camino de salvación? Porque cuando usted va al campo, después de haber hecho un diagnóstico, después de haber hecho un plan de acción, usted tiene que ir con el camino de salvación en la mano.
No puede ir al campamento de evangelismo con las manos vacías. Tiene que llevar el campamento, el folleto, la hoja del camino de salvación y presentarles el evangelio a las personas. Esto es lo más importante. ¿Por qué es lo más importante? Porque a partir de aquí, la persona puede tomar una decisión si recibe o no a Cristo como Señor y Salvador. Eso es lo más importante. Después viene esto, pero esto es para alguien que ha tomado una decisión por Cristo. Entonces debemos tener claro qué es lo que vamos a presentar en el campo. En el campo vamos a ir a presentar en primera instancia el camino de salvación. Vamos a enseñarle a las personas cuál es su estado espiritual sin Cristo, cuáles son las evidencias de que están sin Cristo, cuáles son los esfuerzos que ellos mismos han hecho para acercarse a Dios que son inútiles. Y finalmente le vamos a presentar a Cristo, verdadero Rey, verdadero sacerdote, verdadero profeta, y quien solucionó el problema del ser humano, problema espiritual, en la cruz del Calvario. Después le vamos a hablar de esto. Y finalmente, pues también le vamos a hablar del privilegio de la evangelización. Y yo lo digo así, privilegio, recuerda, eso está aquí, en la hojita está aquí. Ese es parte del movimiento del evangelismo en el campo. Pero no queda ahí. Una vez que Dios ha permitido ese encuentro y que ha encontrado usted a esa persona que ha estado preparada por Dios para salvación, usted tiene que nutrirla. Esperemos que se vea aquí bien. Hay que nutrir a las personas. Nutrir espiritualmente hablando, ¿verdad? Por supuesto, estamos hablando de eso. ¿Qué es lo que sigue una vez que yo he compartido el camino de salvación con las personas, que las personas han recibido a Cristo, que tienen claro cuáles son las bendiciones de ser hijo de Dios y cuáles son las seguridades que tiene y el privilegio de evangelizar? Y hablé de todo esto. ¿Qué es lo que sigue? Pues lo que sigue es lo que llamamos nosotros los 5 básicos. Por eso es que el campamento de evangelismo no es algo que se improvisa, es algo que tiene un movimiento, que tiene una marcha, una corriente, para que podamos hacer las cosas conforme al plan de Dios, que podamos seguir el plan de Dios. ¿Qué es los 5 básicos que ustedes han escuchado? Lo primero es el aposento alto. ¿Quiénes van a estar en el aposento alto? Las personas que han decidido recibir a Cristo, el nuevo creyente. El creyente nuevo va a estar en el aposento alto, o vamos a hacer aposento alto con el nuevo creyente. ¿Y qué vamos a compartir con el nuevo creyente en el aposento alto? Ya le hemos dado el camino de salvación, ya le hemos hablado de las bendiciones, ya le hemos hablado de las seguridades. Ahora, ¿con qué lo vamos a nutrir? Vamos a seguir la corriente del Evangelio y vamos a hablar de las cartas del Evangelio. Estos son 10 lecciones. Aquí yo tengo una muestra. Vamos a transmitir esto, las cartas del Evangelio. 10 lecciones. Las cartas del Evangelio son para el nuevo creyente o el creyente nuevo. Vamos a compartirles con esta persona esto. Usted se pone de acuerdo con él, esto le puede dar fácilmente 2 meses y medio, 3 meses de estudio con una persona que se mantenga constante. Cartas del Evangelio.
Este yo lo pude conseguir impreso, pero también entiendo que hay versión digital. Trate de conseguirlo. Pero con el nuevo creyente, después de que le ha compartido el camino de salvación, esto, no pase a hablar de otras cosas, esto. Y la idea es presentárselo, mostrarle las cartas del Evangelio. Igual, vuelvo a decir lo mismo, la palabra de Dios no se discute, se proclama. Entonces, esto le va para 2 meses y medio, 3 meses. ¿Con qué sigo después? Con nueva vida, nuevo vivir. Este es otro folletito, por aquí tengo un ejemplar. Nueva vida, nuevo vivir. Son 20 lecciones, 20 encuentros. Igual, esto le puede dar exactamente para 6 meses, 7 meses, por ahí. O sea, usted con estos 2 folletos bien puede invertir un año completo con un nuevo creyente. Pero no se salga de aquí, por favor. No empecemos a estudiar, no sé, la teología del advenimiento de Cristo. No, eso no es para nuevos creyentes. Para nuevos creyentes es esto. Cartas del Evangelio, nueva vida, nuevo vivir. Y esto es lo que nosotros llamamos el aposento alto. Esto es lo que se ve en el aposento alto. Y el aposento alto es para nuevos creyentes. No cometamos el error de revolver creyentes ya que están madurando, que ya han pasado por cartas del Evangelio, nueva vida, nuevo vivir, con creyentes que apenas están iniciando. Y para eso son los siguientes pasos. Quiero mencionarles también que para niños existen las cartas del Evangelio para niños también. No sé si está en versión digital, desconozco eso. Y también para niños está Nueva Vida, Nuevo Vivir. Tampoco conozco si hay versión digital para esto. Ok, ¿por qué les digo esto y por qué este mensaje un poquito diferente? Les estoy mostrando material que se usa en el movimiento para la evangelización mundial. Porque tenemos que ubicarnos. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuál es la razón de por qué hacemos campamento de evangelismo? Que tenemos que hacer un diagnóstico, que tenemos que hacer un plan y que tenemos que hacer un movimiento en el campo, pero ese movimiento es un movimiento ordenado. Es un movimiento que guarda orden, que guarda disciplina. Ok, estamos hablando de los 5 básicos. Este es el número 1. Ustedes lo saben, el aposento alto. Y en el aposento alto vamos a hacer eso. Vean que con solo el aposento alto ya usted tiene un año completo de inversión de su tiempo en una persona que está aprendiendo a conocer al Señor de la Biblia. Un año completo. ¿Qué hay después? ¿Qué viene después? En esto no voy a entrar en detalle porque no es el caso hoy. El ministerio grupal. El ministerio grupal está constituido por personas que salen del aposento alto. Ya no son nuevos creyentes. Ya son personas más maduras espiritualmente. ¿Ok? Después, ¿qué va a seguir acá? La casa de misión. Para el ministerio grupal hay otro folleto que es para esas personas que ya están más maduras espiritualmente, que hoy no es el tema de que lo vayamos a ver. Después, ¿qué sigue? El cuarto, la iglesia especializada. La iglesia especializada, lo que vemos ahí es que personas, por ejemplo, personas del mismo oficio
se reúnen con personas del mismo oficio, por eso se le dice especializada. Por ejemplo, empresarios con empresarios, no sé, médicos con médicos, no sé, operarios con operarios. Esa es una iglesia especializada, donde ya usted enfoca un grupo específico de personas, un grupo que tiene cosas en común. Por eso se llama iglesia especializada. Y finalmente, como quinto punto, tenemos la iglesia regional. Iglesia regional. Por eso es que se le dice los 5 básicos. Los 5 básicos es esto. Y hoy especialmente yo quería mostrarles esto, para qué es nueva vida, nuevo vivir y para qué son las cartas del Evangelio. ¿Cuál es el alcance del camino de la salvación, de la hojita del camino de salvación? ¿Cuál es ese alcance? ¿A quién lo tenemos que compartir? ¿Ok? ¿Qué es lo que sigue después? Pues continuidad. ¿Qué tenemos en mira aquí cuando estamos hablando de continuidad? La próxima generación. Y aquí estamos viendo hacia la próxima generación, estamos viendo el próximo ciclo de creyentes. Entonces, hermanos, para resumir, hagamos el campamento de evangelismo, pero no improvisemos. Obviamente, en todo esto tiene que haber dirección del Espíritu Santo. Obviamente, en todo esto debe haber obras del Espíritu Santo. Y obviamente en todo esto debe haber fruto del Espíritu Santo. No son nuestros esfuerzos, no es nuestra capacidad personal para hacer la obra que Dios quiere que se haga. En ningún momento debe ser que confiemos en nuestra capacidad personal. Cuando caemos en ese error, es un error grave porque estamos diciendo, Señor, yo no te necesito, me basto a mí mismo. Y por eso hoy quería hablarles del campamento de evangelismo. La razón, el por qué hacemos campamento de evangelismo. La solución que es Cristo y el llamado que es a evangelizar a todo el mundo. Hacer diagnóstico del campo, hacer un plan de acción para el campo y hacer un movimiento de evangelismo en el campo. ¿Cuáles son las conclusiones para hoy? Hay un campo en tinieblas. Ahí cerca suyo, cerca mío, hay un campo en tinieblas. Hay muchas personas que no conocen a Cristo y que siguen en el estado de perdición espiritual. Esa es la primera conclusión. Hay una persona alrededor suyo que demanda y tiene el derecho a escuchar el Evangelio al menos una vez en su vida. Y me viene a la mente Hechos 16 con el carcelero de Filipos, ¿recuerdan? Que él cae a los pies del apóstol Pablo y dice, ¿qué debo hacer para ser salvo? Esa persona estaba, ¿cómo podemos decirlo? Está realmente oprimida y esa persona estaba buscando una solución. Alrededor suyo hay alguien como ese carcelero que está anhelando recibir salvación. Va por el camino equivocado. Lo que nos habla el camino de salvación. Va por un camino equivocado. Pero nosotros tenemos la verdad de Cristo. Nosotros tenemos la solución bíblica, que es Cristo para resolver el problema espiritual de las personas. Otra cosa, no abandone su campo. No tengo espacio. No abandone su campo. No abandonar. El campo. Y lo escribo bien grande. No abandone su campo.
Pídele al Señor que lo guíe. Primero, ¿cuál es su campo? Segundo, haga todo esto. Tenga claro el por qué usted es llamado a evangelizar. Tenga claro cuál es ese diagnóstico, cómo está ese campo. Haga su plan de acción y después haga el movimiento del evangelismo en su campo y no lo abandone. Usted es la persona llamada. Usted es el faro de luz en medio de las tinieblas. Usted es esa torre, esa fortaleza espiritual en medio de ese campo que se está perdiendo. No lo abandone. Y finalmente quiero terminar con esto. Esto sí, lo voy a apuntar aquí. Isaías 61. Voy a buscarlo, para no decirlo de memoria ni... Isaías capítulo 60, versículo 1. Dice así, más claro no puede ser. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Resplandece. En medio de la oscuridad del campo, resplandezca. Ustedes son la luz del mundo, dice el Señor en Mateo capítulo 5. En Isaías 61 dice que el Espíritu de Jehová está sobre mí y que me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos. Y ahí continúa. Usted es esa persona. Yo soy esa persona. Hagamos el campamento de evangelismo. Que el Señor les bendiga. Señor, te damos gracias por tu palabra. Oramos, Señor, para que en cada uno de los remanentes, en cada uno de los obreros, en cada uno de los siervos, de los ministros, de los pastores, de los misioneros, haya ese deseo de hacer el campamento de evangelismo, siguiendo la dirección del Espíritu Santo, para que podamos ver las obras del Espíritu Santo en el campo y los frutos del Espíritu Santo, Señor. Y que todo lo que hagamos sea para honrar tu nombre, Señor. Que todo pensamiento propio sea abandonado y que nos guiemos, Señor, por tu voluntad y tu deseo, que es la salvación de las almas. Que todos vengan al conocimiento de la verdad. Señor, bendice a cada país de Latinoamérica. Bendice a cada uno de estos obreros y remanentes que hoy se reúnen para ser edificados con tu palabra. Guárdanos del mal, Señor, y ayúdanos a ver el campo con tus ojos, como lo hiciste tú en Mateo capítulo 9, Señor, que tú viste a las personas con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Que así nosotros con esos ojos podamos ver el campo y que también tengamos compasión por aquellos que aún no te conocen. Oramos en el nombre de Jesús, que es el Cristo. Amén.